Don Antonio Barquiesi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Panel de miércoles para comenzar. Yo sé que no son tiempos de joyita, llamamos crisis viviendo su día número 27, pero igual, ¿alguna cosa para partir? La joyita me pareció interesante la presencia en off del ministro de Defensa, que nunca finalmente salió. Que no llegó al escenario. Estaba en la moneda, pero sí. Todo el mundo especulaba sobre el ministro de Defensa, pero finalmente no. El presidente prefirió un par de rostros más amables, como el de Blumel y el de la vocera Carla Rubilar. Pero sí, muy amable, Espina. Cuando viene para acá, muy amable. Sí, pero lo que él representaba, digamos, lo peor que podría haber ocurrido si se decretaba algún estado de excepción. Tengo la impresión de que Antonio Barquiesi puede disentir de esa idea. Así, pues probar. No, pero sí me parece al menos extraño esto de citar al ministro de Defensa y que no haya quedado bien claro para qué. ¿Tiene alguna joyita? No traje joyito hoy día, Iván, ya que hemos perdido la costumbre. Entonces empecemos con la cosa, pues. Quique Mujica. No sé, pues estamos en tema constitucional, modo violencia como la de ayer, inusitada. O sea, ya no es inusitada, la verdad que ya es una cuestión permanente. El colapso carabinero. Y nada indica que esto se va a detener en la medida que lo que decía la Andrea Vial, que le dieron 24 horas, la tesis que le dieron 24 horas al ministro Blumel para llegar a algún tipo de acuerdo para rechazar la violencia e incluir en la declaración que sacó ayer de los partidos de oposición un ítem que se refiere a esto, porque eso eché de menos en la cartita de Asamblea Constituyente. Yo no sé cómo ven ustedes esta negociación y cuáles son los tiros de hoy día. Porque yo creo que hay que ir día a día en esta cuestión. Hay que ir día a día, pero yo tengo mis dudas de que cualquier tipo de acuerdo de diálogo colabore en controlar la violencia. Yo creo que llevamos 25 días con todo tipo de acuerdos, con todo tipo de intentos de diálogo, con anuncios sociales de diverso tipo, y nada ha conseguido controlar la violencia. Salvo, sí, durante los primeros 8 o 9 días, la presencia del ejército en las calles, que consiguió disminuir notablemente la violencia que se desató terminado el estado de emergencia. A mí ¿Marco? lo que me sorprende, a propósito de la pregunta de Quique, es el que todo esté entregado un poco al azar. El que el gobierno no tenga la capacidad estratégica efectivamente para tener un diseño respecto de qué es lo que hacer. Es decir, esto de esperemos que se pongan de acuerdo, busquemos que el ministro Blumel consiga el objetivo, ¿no es cierto?, bastante improbable, porque lo que vimos ayer también en el comunicado de las oposiciones, en el fondo las oposiciones también primó los grupos más digamos, intransigentes, en el sentido que lo que están imponiendo y lo que uno lee de ese comunicado es Asamblea Constituyente. No lee otra cosa, no sé por qué. El Partido Comunista Guillermo del Lere es increíble para negociar, porque dice Asamblea Constituyente sí o sí, y nada más. Por eso te digo, ¿Cómo se sientan a negociar bajo esas condiciones? Claro, por eso me parece extraño, digamos, la falta de diseño estratégico por parte del gobierno. Sin duda uno queda sorprendido porque de la puesta en escena del presidente ayer, que otra vez instaló expectativas, porque la gente, y todos esperábamos, creo que tuvo 74 puntos de rating. Entiendo que había mucho encendido. Sí, mucho televisor encendido, entonces mucha expectativa, que finalmente, como pasó con el cambio de gabinete, que había mucha expectativa de que iba a cambiarlo completo prácticamente, cosa que no ocurrió. El tema de las expectativas siempre el presidente especialmente juega en el borde con este tema de la expectativa. Creo que esas expectativas son las que tenemos hoy día respecto de este acuerdo. Yo no entendería muy bien, no tengo elementos para poder tener claridad respecto de que pueda surgir un acuerdo hoy día. ¿Un acuerdo entre quiénes? Un acuerdo entre lo que me dicen a mí gobierno oposición, con el que incluye el tema de por el ideario constitucional, o sea, más que el ideario, perdón. El itinerario constitucional y un rechazo a la violencia. Antonio. Pero alguien cree sinceramente, y hagamos ficción, si se alcanza hoy un acuerdo entre gobierno y oposición en el más amplio abanico de opciones políticas, un acuerdo por la paz y la justicia y todo lo que dijo Piñera ayer, ¿ustedes creen que mañana no vamos a tener violencia? ¿Un acuerdo por la paz va a detener la violencia? Yo creo que no. Pero yo creo que sí la va a focalizar en grupos que uno le ofreciera ahora el oro y el moro,
y van a seguir en la fiesta. Es que yo Claro, creo que porque desmoviliza. es que yo creo que se Desmoviliza cruzó una un parte. límite. Si hubiera un pronunciamiento claro de parte, si hubiera un acuerdo o el presidente hubiera convocado ayer o anoche un plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, donde se hubiera planteado con claridad esto, efectivamente eso hubiera desmovilizado. Quedarían grupos efectivamente que tienen una agenda y que van a estar en esto de la violencia, pero evidentemente una masa muy importante de personas entendería una señal clara respecto de que la salida a través de un proceso participativo amplio estarían dadas las condiciones para eso, pero eso no lo dijo el presidente anoche, ¿no? Y por lo tanto estamos a la espera de un posible acuerdo en donde las posiciones maximalistas están instaladas. Lo comentaba anoche Iván en página 13, respecto de que los halcones también en ambos sectores están predominando, porque en las oposiciones solo hubo más duro respecto de que asamblea constituyente o nada, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto de tener que esperar 24, 48 horas a algo que se vaya a producir por el azar. Uno tiene que forzar el azar, tiene que evitar ese roce, y no veo al gobierno cambiando, haciendo esfuerzo por cambiar el azar. No públicamente, digamos, al menos. No públicamente, exactamente. Antonio Velázquez. Hay dos puntos aquí. Yo creo que ya ha habido desmovilización. Ya no tenemos 1 millón de personas en las calles, y lo que va quedando es la protesta violenta y directamente el vandalismo. Y yo creo que ayer se cruzó un límite que me parece que es de no retorno. Se atacaron cuarteles militares, se atacaron recintos de carabineros, por Eso una parte. tiene una cara de narco, eso. Por una parte. Y por otra parte, con armas en las calles. y por otra parte hubo ataques incendiarios contra población civil. Se hizo hubo un ataque incendiario en Osorno contra un edificio de departamentos. La señora o un amigo Perdona, estaba... entiendo que se atacó el local de al lado y que alcanzó el edificio. O sea, es que para ser preciso en el lenguaje, Antonio, porque hay que ser responsable también de lo que uno dice. Hubo un ataque incendiario contra un inmueble y terminó quemándose un edificio de departamento. Ya, pero eso es distinto Contiguo. a atacar un edificio de departamento. A eso me refiero. Está bien, pero... Sería el primero que... Si queréis me decís que es un matiz, lo que queráis, digamos. Pero no es lo mismo. Ok. Ya. Pero resultó quemado un edificio de departamentos. Entiendo que estaba amenazado, sí. Resultó, o sea, yo recibí las imágenes, tuvieron que evacuar. Yo creo que se cruzó un límite de no retorno. Y yo creo que aquí no hay más salida que la imposición de la autoridad y del orden por medio de decretar nuevamente estado de emergencia. Es que esa posibilidad el presidente no la dio ayer, porque seguramente no tiene esa capacidad en este minuto. A mí lo que me preocupa, lo que leyó ayer, el discurso ayer era un discurso B, no era el discurso A. La pregunta es por qué se leyó el discurso B y no el A o el de verdad. Porque ¿En qué sentido? Porque el A era el del estado de emergencia. Yo creo que el Estado era un estado de excepción que no tenemos muy claro cuál, porque también hay dudas respecto a que el estado de sitio no podía convocarlo porque requería la aprobación del Congreso, según lo que queda convocado, pero si el Congreso no lo ratifica, queda en nada. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha levantado toda la rumorología y la especulación respecto de que no tendría el capital político el presidente para poder haber hecho eso, ¿no? Lo que agrava todavía la situación. O sea, se ha instalado ese clima de opinión respecto de que no tenían las condiciones, o los militares o quien fuera no estaba disponible para eso, ¿no? Por eso que parte el presidente hablando que va a llamar a los que se retiraron hace poco de la PDI o de Carabineros a engrosar las fuerzas. O sea, eso es como para tarea administrativa, lo que entiendo yo. Eso es lo que me contaron a mí esta mañana. Y derivar a los carabineros que están en eso a la calle. Pero no lo veo muy efectiva tampoco. Además, me imagino que tiene que ser voluntaria esta cuestión, no te pueden obligar a, si tú ya eres en retiro. No es reclutamiento. Digamos. Ahora, yo veo... Pero es marginal en términos de cuando hay 60.000 carabineros. Además, piensa que algunos ya están en edad de jubilación, no están para... Sí, solo una cápita y una postilla, perdón, para la creatividad de los chilenos. Empezaron a llegar los memes de los carabineros viejitos. Pero ¿qué había pasado? Como 15 minutos. Y ya estaban circulando, Antonio. No, yo, Iván, ahí tengo mis diferencias. Yo creo que esto va a ser poco oficioso, pero por otro punto. Claro, hay 60.000 carabineros en servicio activo, pero yo no creo que haya más de 20.000 en la calle.
Por lo tanto, 7.000 efectivos ayer decían que hubieron aquí en 5.000 en Santiago. En Santiago. Sí. Y yo creo que en Chile deben ser 18.000, una cosa así. 18, tercio. 20. Si son nada más fuerzas especiales de ser Entonces, una elite, po. Una elite. Yo creo que la reincorporación de 1.000 carabineros que hayan pasado a retiro en los últimos 2 años, yo creo que sí podría permitir un cierto relevo, porque tenemos carabineros en ese que sentido, llevan en relevo. 18 días, perdón, 20 y tantos días ya, prácticamente sin descanso, y están funcionando 18 horas diarias. O sea, eso es efectivo. Pero yo creo que es poco oficioso porque no creo que, dadas las circunstancias de respaldo político a la autoridad, haya muchos carabineros interesados en volver al servicio activo. O sea, yo creo que hoy... un punto. Yo creo que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para arriesgarse a terminar con una querella por parte del Ministerio del Interior contra ese poder carabinero? Yo creo que hay poco interés. Vamos a ver qué pasa, en una de esas resulta, pero no creo que vaya a tener demasiado resultado. ¿Marco? Sí, efectivamente, yo creo que hay un tema con el control del mando respecto de cómo se está enfrentando el tema del orden público. Yo creo que ahí el gobierno y especialmente el presidente, por eso te decía, medio en broma, la presencia del ministro de Defensa, un poco qué es lo que buscaba, o por eso digo yo que era más bien él funcionara un discurso A, que fue el que no se pronunció, pero no se pronunció no porque no hubieran ganas, sino que deben haber habido, porque fue muy largo el periodo entre las 9 y las 10:30, 1 hora y media del terror, digamos, en donde se especularon muchas cosas. Entonces hay un problema ahí con el tema del capital y la soledad en que uno ve al presidente. Yo veía en la televisión, ¿no es cierto?, a un presidente flanqueado por estos dos rostros, pero que se veía solo, o sea, se veía sin convicción, se veía, ¿no es cierto?, sin claridad respecto de lo que estaba dando a conocer. Y cuando uno, después de los 7 minutos del discurso, mira las redes sociales, efectivamente el acuerdo común es que allí no había nada. Que no había nada. No había nada. No, esa es la impresión. No, a la mayor cantidad de gente no le hizo sentido, digamos. Fue un discurso en clave política. Porque además los gobiernos son evaluados por sus resultados. Resultado de la palabra que encumbra o hunde un gobierno. Y si uno juzga la presencia ayer del presidente en televisión por sus resultados, es que efectivamente la gente tiene la impresión de que no hay un manejo adecuado de la crisis, y lo que se entregó ayer desde el punto de vista comunicacional no fue comunicación de crisis, porque no se instaló certeza. Se instaló nada más que otra vez, no sé. Yo creo que fue una operación frustrada, y que es más importante hoy día que anoche, lo que va a pasar hoy día, en la medida que si se establece un acuerdo. Y en relación a qué sirve el acuerdo, yo creo que estos vándalos nos van a seguir en la calle. Si el punto es que yo creo que se va a marcar un punto de inflexión en esta crisis, cuando Plaza Italia deje de ser un lugar para el huevo, digámoslo claramente, y perdón por el español, pero o sea, cuando se libere la Alameda y Plaza Italia y la gente pueda circular tranquilamente, esto se calma. La gente ahora tiene que empezar, creo, la gente que se manifiesta pacíficamente, tiene que pedir autorización, lo puede hacer en otras partes. Y lo otro que esta cuestión de la... fue con autorización, ojo. Claro, sí, no, digo, la manifestación pacífica tiene un problema, que como yo una vez le pregunté en Mesa Central en televisión a Gabriel Boric, le dije, cuando uno invita a una comida, tiene que hacerse cargo de la entrada, de la comida, del plato de fondo y del postre, pues. Pero uno puede olvidarse del postre, y esta cuestión que termina siempre en vandalismo. Entonces hay cierta responsabilidad de las organizaciones sociales que están convocando a decir, ya, pues paremos un poco, pongamos la pelota en el piso, si hay manifestaciones hagámosla en otra parte, Parque O'Higgins, un lugar cerrado, porque van a terminar en lo que terminan siempre. Si esta cuestión de ya es una mentira, una falacia, decir que esto no termina en disturbio. O sea, olvidémonos. Ya, o sea, eso con el orden público, pero desde el punto de vista del sentido político del discurso, yo le encuentro razón a Marco y al Quique, que esto a la gente no le hizo sentido alguno, pero también otra manera de mirar su efectividad es mirar cómo reaccionó la oposición. Y da la impresión de que la oposición reaccionó de manera distinta. salvo el PC. Salvo el PC. Salvo el PC. A mí me dicen que el PC... Pero incluso Gabriel Boric... No, me dicen que el Frente Amplio tiene una responsabilidad superlativamente mayor que el PC en esta negociación. El PC está en la postura que dijo Guillermo Tellera ayer: o usted me acepta, Piñera, la Asamblea Constituyente y gobierna, o renuncia. O sea, nadie puede negociar así. Pero sí. Nadie puede negociar así, pues córtela. Pero ¿por qué nos extrañamos? Sí, a ver, los partidos comunistas en todos los lugares del mundo siempre han actuado de la misma manera. Son especialistas en sedición.
es que yo creo que no tenemos que sorprendernos. Yo no me esperaba ninguna reacción distinta por parte de Guillermo Teller. Pero por eso que pero Antonio, lo que pasa es que el fracaso del primer acuerdo, el acuerdo de paz, cuando el presidente dice vamos a invocar la ley de seguridad del Estado para juzgar a las personas o someterlas a querellas, pero esas personas no son identificadas por nadie. O sea, hay una incapacidad del Estado, del gobierno, de establecer las responsabilidades, ¿no? Yo estoy contigo. A ver, yo creo que es una burla para los emprendedores, para todas las personas que han sufrido la violencia más directamente, porque todos la hemos sufrido. A todos nos han acortado la jornada, sí, todos hemos visto limitado nuestra... Todos vemos pero los que la han sufrido más directamente, anunciar querellas, cuando todos sabemos en qué terminan esas querellas, lo hemos visto durante años en la Araucanía, con querellas contra quien resulta responsable y finalmente nadie resulta responsable. Bueno, llámenme optimista, pero hay 325 detenidos anoche por saqueo. O sea, ayer, por saqueo. 325 de los no sé cuántos detenidos. Esto lo dejaron porque nacional. A los otros, ¿te acordás que le pidieron arresto domiciliario? Bueno, sí. ¿Ah? Ok. Quique Mujica, Marco Moreno, pero van a seguir detenidos hoy día en la tarde. Bueno, depende del Tribunal de Garantía. ¿Por qué se les da derecho? La prueba es lo difícil. Ya, Antonio Barquiesi, Quique Mujica, Marco Moreno, conversando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central, una presentación de Global. Estamos haciendo Mesa Central acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, estamos con Quique Mujica, con Antonio Barquiesi y con Marco Moreno conversando de política y actualidad en esta mañana. Ya, así están sentadas las cosas. Hay una posición dura de la oposición, hay una oposición blanda del oficialismo, en RN, una oposición dura del oficialismo en la UDI y una oposición que va entre Calera y Quillota en el gobierno. Sí, la UDI, la UDI la que más llama la atención. Tú, Antonio, conocías esos barrios de la UDI. Pero ojo, Evo Poli también llama la atención. No porque tenga posición, sino que precisamente porque no la tiene. Me ha llamado sorprendido. Pero están a favor de la... Pero tuvieron comparado con RN, que RN ha asumido un liderazgo, digamos, en la oposición. Sí, pero yo creo que el caso de RN hay que tomarlo con matices, porque RN nunca ha sido un proyecto político uniforme. O sea, dentro de RN están los personajes más variados que uno se puede imaginar. Entonces, claro, efectivamente Desbordes ha jugado un rol que nos puede gustar más o menos, pero ha jugado un rol. Pero yo no sé si eso se puede traducir a una política de bloque. Tengo mis dudas. A diferencia de la UDI, que en general es bastante más uniforme a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Pero ahora, ¿cómo se va a mover la UDI, según tú? Porque la UDI se margina mientras no haya orden, que supuestamente se diría el llamado al orden. Ahora, si los pescan o no nos pescan los presidentes de los partidos del amplio abanico del espectro nacional es otro tema. Pero la UDI no va, la UDI tiene que estar dentro de la negociación, me imagino, de la nueva Constitución, que ya la asumió el domingo en la noche en la casa del presidente Piñera, cuando salieron y dieron la conferencia de prensa. Ahora, el método el que diverge. Yo valoro la posición que ha tomado la UDI al respecto, pero yo creo que aquí lo más fundamental no pasa tanto por los mecanismos, yo creo que pasa por defender el contenido de la Constitución, por defender esos principios rectores que hicieron que Chile fuera un país exitoso durante los últimos 30 años. Y yo espero que la UDI juegue un rol importante también en ese sentido, y sin duda que si es de esa manera vamos a poder generar ciertas sinergias a la hora de defender el principio de subsidiariedad, a la hora de defender en fin, el contenido de la Constitución, que ha sido lo que ha permitido que Chile destacara en la región en las últimas Ahora, Antonio, te pregunto, ya, ustedes están en contra del cambio de la Constitución, en contra de la Asamblea Constituyente, me refiero a la acción del Partido Republicano. Pero yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Mi pregunta ¿es momento de marginarse de la discusión o asumir ya la realidad y tratar de influir con sus posiciones respecto a lo que ustedes piensan que debe estar en una nueva Constitución o no? O sea, ¿se marginan o se integran en la discusión teniendo en cuenta un hecho realidad, más que les guste o no, que va a haber nueva Constitución? Sí o sí, no sé cuándo ni cómo, pero de que la habrá, la habrá. Yo creo que te voy a responder, sí. pero antes, para dar algo de contexto, yo creo que no vale la pena seguir entregando todo, seguir renunciando a todo. Yo creo que eso le hace daño al país y no ha conseguido, a pesar de todos los anuncios, no se ha conseguido terminar con la violencia. Y yo creo que no tiene sentido negociar con una pistola en el pecho. Yo creo que el gobierno se ha equivocado al aceptar un diálogo con una oposición, por una parte, violenta,
que no está dispuesta a dialogar, porque cuando el diálogo es esto o nada, eso es no diálogo. Y por otra parte, con un vandalismo callejero absolutamente desatado y que a mi juicio ayer superó todos los límites de lo imaginable. Ya, pero uno podría Yo creo pensar- y por otra parte creo que no hay que aceptar esta idea absoluta de que todo el mundo quiere asamblea constituyente y nueva constitución. Yo creo que eso no es así. Yo creo que ya tuvimos un plebiscito hace 2 años atrás con candidatos con posturas muy claras sobre este tema. Y todos sabemos la cuáles elección, fueron dices tú. la Claro. elección presidencial de primera vuelta. Teníamos candidatos que hablaban de asamblea constituyente y nueva constitución, y teníamos otros candidatos que hablaban de certezas jurídicas, de desarrollo económico, de generación de empleo, y yo creo, y de orden público. Y yo creo que la gente eligió, y Pero la si hay señal, un plebiscito de especialmente la entrada, segunda ¿ustedes van a vuelta, fue participar? clarísima. Si el plebiscito de entrada, ustedes participan votando que no. Lo que nosotros no vamos a hacer es marginarnos. A eso, es Porque, que eso les porque pregunto. tenemos un sentido de responsabilidad con el país, pero tampoco estamos dispuestos a no decir una cosa que a nuestro juicio es clarísima. Chile ya se pronunció respecto de esto hace 2 años atrás, y si hay que volver a pronunciarse, el momento es en 2 años más, en la próxima elección presidencial. Marco. Pero, Antonio, el propio presidente cambió de opinión. O sea, es probable que ese discurso lo haya tenido el año 2017, pero del día sábado al domingo en la noche, el presidente ya había enterrado la Constitución del 80 cuando dijo nos abrimos a una nueva Constitución, ¿no? A mí yo tengo dudas respecto de lo que vaya a hacer la UDI, especialmente la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, que es la senadora. Creo que ella incluso sería capaz de dar un paso al costado y no ceder frente a la posición, digamos, de no abrir esto a una instancia que no sea las institucionales, léase un Congreso constituyente, ¿no? Como lo señaló el gobierno. Creo que ahí se va a empezar a generar una crisis ya no solo en el gobierno, sino que en los partidos, ¿no? Porque van a comenzar a haber fracturas significativas, división al interior de los partidos respecto a la toma de posición, ¿no? Ahora, lo que entiendo es que estuvo toda la UDI ayer en la declaración, ¿eh? Que no hay fisuras en la declaración al menos. Pero ella insiste en que no está abierta ninguna otra opción que no sea del Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con lo que pide la oposición? Ese es otro punto. El pie forzado ayer era no hay diálogo si sigue habiendo violencia. Ese es el punto de la... Ahora, pero otra manera de mirar el asunto es que tenéis a los dos lados del cuadro gente que es inflexible. Uno que dice asamblea constituyente sí o sí, Y si no, renuncia Piñera. y el otro que dice no hay negociación si no se termina la violencia. Y el presidente anoche optó por irse por el medio, porque en la práctica no le hizo caso a la UDI. Porque siguió llamando a un acuerdo. Claro, y para una nueva constitución. Pero el tema es el método el que está en cuestión. Claro. Porque salvo usted, el Partido Republicano, yo creo que Todo el resto ya dio por hecho que tiene que haber una nueva constitución. El método es el mensaje, como decíamos, el problema en este caso. Entonces, hasta por pragmatismo, me decían ayer en la UDI. Hasta por pragmatismo, o sea, como ya sabes que ya es. claro, No, entonces aceptémoslo, ¿no? en la discusión del método, y esa es la segunda pregunta que la centro-derecha le da tirria, que es, ¿quieren una nueva constitución sí o no? Y elija el método. Así, o sea, como nunca en política, la forma hoy día son el fondo, ¿no? O sea, creo que en términos de opinión pública, la forma está siendo más importante que el fondo, y efectivamente frente a eso es bien poco poco espacio lo que se puede hacer. Por lo que tú dices, digamos, es el mensaje, ¿no? Claro. ¿No? O sea, perdón, el medio. El medio. El medio desde el punto de vista. Porque acá la salida es un acuerdo. A ver, imaginemos una cuestión hipotética. Hoy día en la moneda, todos los partidos, incluidos los Frente Amplio y PC, en la moneda, con el presidente, los partidos de derecha, dando una señal unitaria contra la violencia y un llamado dramático a parar esto de una vez por todas. Esa es una cuestión. Empieza el ideario constitucional, o sea, la bitácora constitucional, con ciertos pasos, y la tercera es la agenda social. Esas son como las 3 patas de este diseño para poder salir de esto y que volvamos a vivir en paz. Entonces, esas 3 pueden ir pueden evolucionar en paralelo, pero la única que tiene un rango de incertidumbre mayor es la primera. Exacto. O sea que si ante las dos, la 2 y la 3, que es bitácora constitucional y agenda social,
¿se atenúa o no se atenúa, se morigera o no se morigera la calle? Es una pregunta que... Porque esa sí que cuesta que el poder político, hablando de todas las fuerzas, puedan manejarlo y no. Y si no lo pueden manejar eso, estamos en un problema mayor. Antonio Vergés. Pero yo creo que esa respuesta la vimos ayer. O sea, después de que Blumel dio todo tipo de certeza respecto de que de una u otra forma, sea cual sea el mecanismo, se va a avanzar hacia una nueva constitución. Ayer tuvimos el día más violento, a mi juicio, desde el 18 y 19. O sea, la violencia de ayer yo creo que estuvo al nivel de los 2 primeros días de este estallido de violencia extrema. En términos de eventos graves, el día más violento. ¿El de ayer? El de ayer. 398 contra 320, si no me equivoco, el domingo 20. Y a nivel nacional. No, y además lo que decía Antonio, en el fondo, el ataque a comisaría y a recintos del ejército es muy, muy grave, porque insisto, ahí yo veo... Tejas Verdes fue lo del ejército. Yo veo mano narco ahí total. Tejas Verde, pero también en Escuela de Ingenieros, en San Antonio. Ah, ya, son dos distintos. No, te digo que veo mano narco ahí, pero totalmente, porque en el fondo la mano narco es que sacar a la ley y la autoridad de las poblaciones de una vez para monopolizar la fuerza ahí dentro. Ahora, este acuerdo del que habla aquí que tendría que concretarse hoy día requiere de una ingeniería política muy alta, ¿no? De parte de especialmente también del gobierno, ¿no? Se supone que Blumel es el que está detrás de eso, pero creo que Mario Desbordes, como se señalaba acá, pues es una pieza que está resultando clave también para esto, ¿no? No sé muy bien cómo tendrá él alineado su partido, que Antonio aquí decía que son varios retazos, ¿no? Son varios sectores que conviven allí adentro, ¿no? Pero efectivamente el rol que pueda articular él es muy importante si es que Evópoli y la UDI están dispuestos también a aceptar ese liderazgo de facto que podría estar asumiendo un personaje con las características que tiene Mario Desbordes. Y ojo, no es que sea una simple opinión mía. Como una vez al año la prensa por ahí publica las tribus que conviven dentro de RN, los grupos. Yo creo que eso es bastante compartido, que están el sector más liberal, el sector más social cristiano, el sector más, digamos, filo nacionalista, los sectores más conservadores. Hay un grupo que es muy cercano a nosotros, en fin, yo creo que eso es así. Desconozco el nivel de homogeneidad respecto de esta situación puntual, pero me imagino que sin duda debe haber divergencias internas. Ahora piensa que si en la Constitución hay un plebiscito de entrada, sí o no, uno con 2 preguntas, después viene todo el proceso constituyente, sea el método que se elija, y después viene un plebiscito de salida. Exacto. Claro, entonces al final... Y entre medio hay que acordar las reglas de funcionamiento de todas esas etapas. Y en ese acordar las reglas, yo creo que ahí me parece que la derecha tiene que inmiscuirse con todo en esa discusión, porque si no están entregando la cancha. Claro, y está este otro escenario que se ha planteado, que lo establece la propia Constitución, a lo mejor Antonio no tiene más claro, por ahí por el 20-21 de noviembre siempre se plantea esa como una fecha clave, 21. ¿no? Respecto de que si el presidente renunciara o cayera en una vacancia por alguna razón, ¿no es cierto?, es el ministro del Interior quien ante el 21 asumiría la presidencia y podría convocar elecciones en 120 días. Exacto. Y si no, es el después de esa fecha el Congreso. Congreso pleno. Yo no veo ese escenario para ser. O sea, es el Congreso el que elige un presidente hasta que termine el periodo. En ambos casos hasta el 11 de marzo del 22, claro. pero dependiendo de antes o después de esa fecha es Congreso pleno, después lo más gracioso más que elección complementaria. El Congreso pleno se ha autoadjudicado cero legitimidad a partir de los dichos de los dichos desopilantes, por ejemplo, del senador Guillé, que su propio trabajo lo considera que vale cero y que tiene que renunciar. Entonces, ese Congreso, que según los propios congresistas tiene cero legitimidad, que es lo más curioso que hay, cuando fueron elegidos por voto, no por Dios, ese Congreso tendría que elegir un presidente. O sea, ese Congreso no es capaz de definir una constitución, y si es capaz de definir un presidente, no me cuaja. No me cierra. ¿Ah? O sea, ¿qué legitimidad va a tener ese presidente? Si hay algo que es claro es que esa solución lo que menos tiene es de solución. No, pues. Claro, pero ese escenario se podría abrir si fracasa este encuentro amplio que yo creo que sería un desastre para la democracia. Sería. Claro, por eso te digo, o sea, pero ¿qué escenarios van quedando? ¿Qué escenarios si no se concreta hoy día o mañana este gran acuerdo? ¿Cuáles son los espacios que le quedan al gobierno? Tiene que haber, si no se concreta el acuerdo, hay que saber por qué no se concretó y quiénes fueron
fueron que los que se opusieron a esa concreción. En fondo, si el día la foto en la moneda no está el PC, bueno, el PC tiene que asumir los costos que tiene eso. O sea, o no está la UDI, no sé. Yo creo que la UDI siempre va a estar, pero el PC es el que me provoca... El PC y algunos partidos del Frente Amplio. Claro, que no quieren echar a la moneda ¿Qué pasa si no se alcanza algún tipo de acuerdo por una parte? ¿Y qué pasa si alcanzándose un acuerdo, la violencia continúa mañana al nivel de la violencia de ayer? No, Es que niveles de violencia van a haber, yo creo que independientemente de las soluciones, porque hay grupos más refractarios a cualquier tipo de entendimiento, ¿no? Entonces, por eso te decía, puede haber una mayor desmovilización de algunos sectores si es que efectivamente hay un acuerdo que le ponga piso a esa opción, pero yo creo que pensar que vamos a tener cero violencia no lo creo posible, ¿no? Van a haber sectores descolgados que, como ocurre, van a seguir, porque además están en su salsa y están delinquiendo, no están protestando. Claro, digamos, esos son delincuentes, no son manifestantes. Sin manifestaciones grandes, claro, el control se hace un poco más... El control se hace más accesible para Carabineros, primero, y segundo, hay una toma de posesión de terrenos, y en el fondo Plaza Italia es territorio de nadie. O sea, es territorio de nadie. La gente, yo he leído las cartas, la gente no puede salir. Ayer quemaron el restaurante, hoy día contar que no sé cuánta gente quedó cesante con eso. O sea, y de espacios públicos, pero también hemos tenido primeros casos de tomas de predios privados en Peñalolén hace 2 o 3 días atrás. Entonces, yo creo que la violencia no va a disminuir, y yo creo que ningún tipo de acuerdo va a solucionar ese problema, y no veo otra salida que un estado de emergencia. No sé si existe el respaldo político, no sé si existe el respaldo institucional para hacerlo, pero no veo otra salida para efectos de solucionar el problema de violencia extrema y descontrolada, especialmente considerando que hoy Carabineros está sobrepasado, está agotado. El estado de emergencia anterior, no sé si solucionó tanto tampoco, porque las protestas continuaron. Pero la violencia bajó el pic pero en esos 8 o 9 días la violencia bajó considerablemente. Ya casi no teníamos ataques incendiarios los últimos días. Claro, porque si no lo hubieran levantado. Sí, los 2 primeros días de estado de emergencia efectivamente hubo mucha violencia, pero los últimos la situación estaba bajo control. No la situación de protesta, pero sí la situación de violencia extrema. Y la violencia se desató el lunes, al día siguiente o 2 días después de terminado el estado de emergencia. Sí, efectivamente. Y hoy tenemos a Carabineros absolutamente superados. Tenemos Carabineros que no comen de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, que trabajan 18 horas diarias, que van a la casa a dormir, a ducharse y a cambiarse ropa. Entonces, yo creo que esto no da para más. Carabineros no da para más. El tema es que la fragilidad de esto está hoy día dependiendo de un acuerdo que vamos a ver si es tan convocante también, porque claro, la ley política que está impugnada puede llegar a un acuerdo, pero puede ser que ese acuerdo no baje todo lo que se hiciera, aunque yo creo que sí podría contribuir a desmovilizar. Yo creo que a la gente sensata sí le va a hacer sentido, porque la gente sensata está con miedo. O sea, estos delincuentes que tienen tomada la calle no es parte de la mayoría sensata. Por eso, esa es una salida política. En ese caso es clave los vínculos que algunos sectores de la centroizquierda mantienen con la Mesa de Unidad Social, que son los que convocaron ayer. Claro, la CUT, la ANEF, en fin, No Más AFP. Son como 45 organizaciones que pueden representar a 3 personas cada una. O a la que sea, pero y probablemente habrá algunas de ellas que no van a aceptar de ninguna manera que haya algo que no sea una asamblea constituyente, pero eventualmente el camino entre Calera y Quillota, aceptando un plebiscito de entrada y eventualmente abriéndose a otro mecanismo, capaz que dé una solución que permita que esos vínculos que no están totalmente rotos entre la clase política y la Mesa de Unidad Social logre desmovilizar, porque si eso no ocurre, ahí sí que estamos en el escenario de que además la institucionalidad ya no existe. O sea, las instituciones se acabaron y el Estado de Derecho se acabó. Si la clase política que fue elegida, todos los que van a estar en esa no quiero decir foto porque ya es como peyorativo, en ese espacio público, dando cuenta al país sin capucha, digámoslo, esa gente toda representa votaciones, no son elegidos por al azar. O sea,
tienes mucho más votos que toda esta unión social que se adjudican en la representación de la gente. O sea, la verdad que aquí hay un mecanismo electoral que es la democracia, y la gente vota por partido, vota por el presidente ganó con el 50 y tanto % de los votos, ahora tienen muy poco apoyo, pero fue elegido democráticamente. Por eso no entiendo este golpe blanco que quiere Telier de que renuncie el presidente. Eso es fatal. Es fatal para la democracia. No, y poner ahí a alguien que carezca, o sea, si ya hay problemas de legitimidad con el presidente, y si pones a alguien, digamos, elegido de otra manera, su legitimidad va a estar todavía más disminuida. ¿Cómo resuelve el problema? Claro. O sea, no es la solución la salida del presidente, no. No es. Claro, cuando él en los medios de comunicación dice que él aspira a terminar su mandato, también a uno le llama la atención esa falta de convicción respecto de que... Lo que menos tiene es de tranquilizador ese tipo de Claro, afirmaciones. por supuesto. Es como cuando confirman al entrenador Claro. en el fútbol. El plantel está con el entrenador. Quedan 2 fechas. Le quedan 2 fechas, ya. Pero una última cosa antes que cerremos. Si se diera un plebiscito de entrada, ¿cómo se articularían las fuerzas políticas? Porque es un tipo de medición también. O sea, Acción Republicana, como dice Antonio, probablemente va a ir por el no. Por no a una nueva constitución. Claro. Es bien probable que se quede más o menos solo en esa posición, por lo cual sería un termómetro interesante de su votación. Pero ¿habría otras maneras de utilizar ese plebiscito como medida? Es buena la pregunta, porque yo pensaba, a ver, como he dicho otras veces, las victorias excesivas siempre son malas. Entonces, un 90 días a favor de la Constitución es pésimo, porque van a empezar los locos fundamentalistas a tratar de hacer cualquier cosa. Entonces, si RN y la UDI, quizás, y no sé si Bópoli, podrían haber ido a jugar por un plebiscito de entrada y votación no. Eventualmente. Claro. Queremos reformar la Constitución, reformarla fuertemente, pero una Constitución firmada por el presidente Lago del 2005. Entonces, y ahí quizá hubiera sido que un 70-30, un 60-40, ahora en condiciones que ya entregaron la Constitución. Claro, es que ese es el problema. Ya la entregaron. La primera pregunta. Blumen el domingo lo dijo con mucha claridad y el presidente lo ratificó anoche. O sea, esa pregunta, la pregunta va a ser sobre el mecanismo. Sobre el mecanismo. Esa es la pregunta real, digamos. Sí, es que yo tengo mis dudas, pero yo creo que esto, más que plebiscito de entrada, yo creo que es probable que aquí lo que termine pasando es que haya una modificación al capítulo 15 de la Constitución, y lo que va a pasar, creo yo, es que lo que vamos a terminar teniendo es elecciones para una especie de elegir delegados constituyentes o algo así, más que un plebiscito de sí o no. Yo tengo la impresión de que va a ir más por ese lado. Que ese sea el acuerdo. Yo creo que va. Ahora, pero lo primero el plebiscito de entrada, yo creo. Yo creo que el acuerdo. Perdón, salvo que le den al plebiscito de los alcaldes un valor más del simbólico. Sí, pero no creo. Pero esa sola modificación no desmoviliza. Si es que ese es el problema. La pregunta hoy día es cómo tú generas condiciones para poder gobernar. Y esa solución constitucional, que es la que plantea Antonio, la reforma al capítulo 15, que fue el proyecto que mandó la presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Eso no te genera, ¿no es cierto?, no te genera condiciones políticas para que el gobierno pueda funcionar. Porque si no, que vamos a seguir en la calle movilizados. Pero nada de lo que han hecho en las últimas 4 semanas ha contribuido a la desmovilización. Un plebiscito de entrada podría tenerlo. Puede ser, pero yo creo que el gobierno, tengo la impresión, y puedo estar equivocado, tengo la impresión de que el gobierno se la va a jugar por reflotar el proyecto de Bachelet y algo en esa línea. Sí, yo también más que un plebiscito de sí o no a una constitución, porque eso tiene más pinta de plebiscito ratificatorio en 2 años más. Pero es que yo pienso o creo que el gobierno no tiene capacidad hoy día para imponer solo esa salida a partir de la modificación del capítulo 15. O sea, otra cosa es que contribuye o no al cese de la violencia. Ese es otro tema. Yo creo que no. Ahora coincidimos que la bitácora del gobierno es la siguiente: es si sale todo bien y puede fluir un diálogo político, la agenda la tiene consumida la discusión sobre la nueva Constitución, imponer la paz en las calles y el orden, y tercero, imponer la agenda social. O sea, ese es el gobierno de Piñera de aquí a su fin.